Estamos llegando casi al final de Marcos, casi al final de esta serie, aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús. A ver si me acompaña eso. Ahí sí, ya. Déjenme ver esto acá. Muy bien. Entonces, hoy día estaremos viendo aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús, ¿ya? Aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús. Y para empezar, me gustaría comentarles, atención niños, ¿qué animal es ese? ¿Qué animal es? Un camaleón, ¿ya? Un camaleón. El pasa acostado, por eso se llama camaleón. Oh, ya. No es por eso. Se me ocurrió ahí en el momento. Rápido. No. ¿Por qué es conocido el camaleón? Cambia de color, ¿cierto? Cambia de color. ¿Y ustedes saben por qué él cambia de color? Camuflarse, ¿cierto? Para esconderse. Esto lo hace cuando ve que su vida puede estar en peligro y tiene esta capacidad entonces para salvar su vida, cambiar de color, ¿ya? Saben que en la vida cristiana muchas veces enfrentamos también situaciones cuando nuestra identidad como cristianos es puesta a prueba. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado? Dar tu opinión frente a un tema que es pecado delante de Dios y sabes que lo que vas a decir puede incomodar. ¿Sí? Hoy día decimos funable lo que voy a decir. ¿Ya? ¿Qué otra situación? Por ejemplo, participar o no de una actividad que ofende a Dios. Te invitan, oye, ven, vamos, hagamos esto. ¿Ya? Y tú sabes que eso a Dios no le gusta. Y tienes que decidir, ¿participo o no? O tener que elegir entre caerle bien a los demás o mantenerse fiel a Dios frente a determinadas situaciones. Ahí es puesto a prueba nuestra identidad como cristianos. La tentación siempre está presente. Negar nuestra identidad cristiana sería actuar como el camaleón, cambiando de color para salvar nuestra vida. O podríamos decir entre paréntesis, salvar nuestra reputación, nuestra fama, salvar el ser aceptado por los demás, salvar el no ser menos que otros. Y tenemos que escoger, ¿cambiamos de color o nos mantenemos fiel a Dios y recibir las consecuencias de que nos identifiquen con Jesús? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Por eso el título de esta predicación es Ser o no ser. Ser o no ser, como una famosa frase ahí de Shakespeare. Ser o no ser, negando la identidad o afirmando la identidad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por este Evangelio de Marcos que nos ha ayudado para aprender a vivir como discípulos de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, nos siga enseñando a ser discípulos de Jesús. Danos corazones sensibles, ablándalos, Señor. Si tenemos dureza, rompe nuestra dureza. Si tenemos ídolos, Señor, descúbrelos para que les demos muerte, Señor. Y para que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija esta exposición de tu palabra. Cubre también mi indignidad con tu gracia preciosa, Señor, para que al terminar esta predicación estemos amando más a Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ser o no ser. Vamos a ver entonces negando
la identidad. ¿Ya? Esto lo vemos en los versículos 66 al 72, la situación que enfrentó Pedro, el discípulo. ¿Ya? El discípulo Pedro. Voy a leer desde el 70 al 72. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre, ¿de quién hablan? Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Y ahí, como la imagen que estamos viendo, Pedro se echó a llorar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan? Capítulo atrás estaba diciendo: contigo voy a todas, jamás te negaré aunque ellos lo hagan. Algo cambió en él. Después de ver el arresto de Jesús y los golpes que le habían dado, la confianza de Pedro probablemente en Jesús se vino abajo. Y a lo mejor él estaba pensando: si se lo hacen a él, el próximo soy yo. Puedo ser yo. ¿Ya? Lo que sin duda llenó de temor el corazón de Pedro. Temor a los hombres, temor a las personas. ¿Qué pueden hacerme? Y esto lo llevó a negar su identidad como seguidor de Jesús. Le dijeron: tú eres uno de ellos, de sus seguidores. Hasta hablas como ellos, como de Galilea. Y él lo negó. Lo negó. Esto llevó a Pedro entonces, en su temor al hombre, a pecar en contra de Dios, mintiendo, maldiciendo, dice ahí, y jurando en vano. ¿Ya? Mintiendo, maldiciendo y jurando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, antes Pedro veía a Jesús como el Mesías. ¿Se acuerda capítulo 8? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo: tú eres el Mesías. Y al ver a Jesús de esa manera, él se identifica como un discípulo hasta la muerte. Voy contigo, Jesús, hasta la muerte. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué pasa ahora? Pedro está viendo a Jesús como un vencido. La guardia del templo, junto con soldados romanos, lo han tomado preso. Y esto estremeció a Pedro, lo llenó de temor. Y ahora niega ser un discípulo. No soy su discípulo. Ni siquiera lo conozco, dice. Ni siquiera conozco a este hombre de quien habla. Verso 71. Queridos hermanos, ¿alguna vez te has visto así? Con temor a los demás, al qué dirán de ti, temor a recibir ofensas o burlas porque te identifiquen con Jesús. El problema se encuentra en nuestro corazón. Sentimos temor cuando nuestro entendimiento de quién es Jesús es equivocado, como le pasó a Pedro. Antes como el Mesías, ahora como un vencido. Y lo vemos más pequeño que a las personas que tememos. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué me pueden decir? Los vemos como gigantes y a Jesús como pequeñitos. Con ello olvidamos quién es Jesús verdaderamente. Y olvidando quién es Jesús verdaderamente, negamos también nuestra identidad como discípulos suyos para no ser reconocidos. Como el camaleón, cambiamos de color para salvar nuestra vida. Entonces, ser o no ser. Aquí vemos un ejemplo de negando la identidad. Pero también vemos en este relato afirmando la identidad.
Y es lo que vamos a ver en Jesús. Versículos 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿No responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ahora por su identidad: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: Yo soy. Y aquí está citando Daniel, lo que leyó mi hermano Claudio y comentó después Carlos. Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. A ese mismo que se le va a entregar dominio, poder y autoridad, y los servirán todas las naciones. Eso está diciendo Jesús. Ese soy yo. Ese soy yo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas. Dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Entendieron clarito lo que Jesús estaba diciendo? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Era digno de muerte, porque además estaba diciendo hijo del bendito, o sea, hijo de Dios, igual a Dios. Queridos hermanos, esta era una pregunta clave en el juicio a Jesús. De esto dependía si lo dejaban libre o lo crucificaban. Pero ¿qué está pasando en el corazón de Jesús? ¿Hay temor al hombre, temor a las personas? ¿O un temor reverente a Dios, primeramente? ¿Estaré dispuesto a mentir, maldecir y jurar como Pedro? ¿O vamos con la verdad hasta el final? Honrando al Señor, para lo cual Él lo envió. Entonces Jesús afirma su identidad como el Cristo. Sí, yo soy el Hijo del bendito. Y he venido para cumplir la voluntad de Dios. Luego profetiza: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y esto, en consecuencia, desencadena su condena a muerte. Su condena a muerte. ¿Qué es lo que vemos acá? Antes Jesús veía a Dios como todopoderoso y fiel. Y por eso decía: soy el Hijo de Dios, el Rey de su pueblo. Cuando sus discípulos confesaron: tú eres el Cristo, no los corrigió, dice: muy bien, así es, ese soy yo. Y ahora, igual, sigue viendo a Dios, todopoderoso y fiel. Por lo tanto, no solo declara ser el Mesías, el Hijo de Dios, sino que también actúa como el Hijo de Dios y Rey de su pueblo, como un Cristo, como un Mesías, Salvador. Y eso lo vemos en el capítulo 15, versículo del 11 al 15. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás, un hombre que estaba ahí esperando su condena a muerte. Se dice de él que era un sedicioso, alguien que provocaba insurrección y además había cometido homicidio. Según la ley romana, quien hacía levantamientos de rebeldía en contra del poder romano, se le daba una condena a muerte ejemplificadora en la cruz. Roma exhibía así: esto hacemos con los que se rebelan. Por lo tanto, Barrabás estaba esperando la cruz. Eso es lo que esperaba. Pero la gente entonces empieza a pedir que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: crucifícalo. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Ni siquiera la ley romana le daba argumentos para crucificarlo. Y ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, el que estaba justamente condenado por sus pecados y delitos. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó
para que fuera crucificado. Probablemente una escena parecida a esa. Queridos hermanos, Jesús no solo afirma su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de su pueblo, sino que actúa como tal, como un Salvador, tomando el lugar del pecador para morir en la cruz. El pecador queda libre de su condena, como si fuese declarado inocente. Eres libre, Barrabás, no hay condena sobre ti. Porque Jesús la recibió por él, haciéndose culpable. Lo que vemos acá, queridos hermanos, es un precioso y glorioso intercambio. Y esto es la base del Evangelio, de la buena noticia. Cristo hace un intercambio con el pecador en su muerte y su justicia. Lo sustituye. Él, siendo completamente justo, toma la muerte que el pecador merece. Y el pecador recibe la justicia de Jesús para ser declarado libre de condenación e inocente. Por eso, querido hermano, esta mañana animémonos y dígale al que está a su lado, por fe, recibe el intercambio que Jesús hizo contigo en la cruz. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Queridos hermanos, lo que Pedro nos muestra es una realidad que nos afecta a todos. En primer lugar, porque Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas para ser fiel a Cristo. ¿Se acuerda? Domingo pasado, aunque todos tenían que yo no lo haré. Yo tengo más capacidad de ser fiel que los demás. Pero al sentir temor a los hombres, su fidelidad al Señor se quebró. Se quebró. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestras acciones, nuestras palabras o nuestro silencio? Porque tenemos temor de la reacción que los demás puedan tener con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos puesto esa máscara de cristiano encubierto? O como el camaleón tomando el color del lugar que me rodea, del ambiente, de lo que se está hablando, de lo que se está conversando. Soy uno más con ellos, para que no me identifiquen con Jesús. Déjame decirte que la buena noticia es que Jesús se mantiene fiel a pesar de nuestra infidelidad. No solo afirmando su identidad, quién dice ser, sino obrando como tal, al tomar nuestro lugar en la cruz. Su amor no está condicionado a nuestro desempeño como seguidores suyos, sino que precisamente porque sabe que somos débiles, Él tomó nuestro lugar para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Amados, en la cruz, Cristo realizó un intercambio contigo y conmigo. Así como Barrabás, siendo culpable, fue liberado de su condena, del mismo modo tú y yo somos liberados de nuestra condenación y sustituidos por el Hijo de Dios y el Rey de Reyes, quien tomó nuestro pecado y culpa para pagar por ellos en la cruz, y para que nosotros recibamos su justicia a fin de quedar libres de toda condenación. Algo así. Por lo tanto, hermanos, ¿qué visión tienes de Dios? ¿Cómo estás mirando a Jesús? Si recordamos el caso de Pedro, ¿se ve grande o se ve pequeño para ti? Esto lo sabremos según nos comportemos ante situaciones en donde nuestra identidad como cristianos
y discípulos de Jesús sea puesta a prueba. Y no hablo necesariamente de evitar una condena a muerte, por lo menos no en nuestro país. Hay países donde sí ocurre eso. Pero acá pueden ser cosas cotidianas, cuando pecamos para salvarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, he visto que es muy común mentir para obtener beneficios sociales. Recuerdo tiempo atrás, incluso conversando con una mujer que era cristiana, decía, no, yo digo esto en mi encuesta. ¿Cómo así? Mi marido no vive conmigo, soy mamá soltera. Pero están mintiendo. Es que es por necesidad. Lo mismo que Pedro. Me estoy salvando a mí mismo, pecando, mintiendo, declarando como verdad algo que no es verdad. Y Dios sabe que no es verdad. Hoy día, esta semana me tocó viajar mucho en metro y en micro. Y veía jóvenes con la tarjeta de adulto mayor, pum, marcada. O a veces adulto con pase escolar, marcando. Son cosas muy cotidianas que tal vez en nuestro entorno de color pecado se ve como normal. Pero nosotros no nos identificamos con el color que nos rodea. Nos identificamos con Jesús. Y eso es pecado. Mentir para obtener beneficios sociales. Por ejemplo, participar con o celebrar el pecado de otro para caer bien. Y hermanos, quiero decir algo con mucho amor a esta iglesia. Pero a veces me sorprende con la facilidad que se hace humor del alcoholismo. Y nos hacemos broma y tiramos la talla con algo que no está bien, que de hecho daña. Algo por lo cual Jesús tuvo que ir a la cruz para morir. Y déjenme decirle que además estamos llegando a gente que sufre por eso o ha tenido serios problemas con el alcoholismo. Y para nosotros es súper fácil hacer broma con eso y tirar la talla respecto al alcoholismo. Quizá para sonar simpático, para caer bien, pero es un pecado delante de Dios también. Cuando no tenemos el dominio propio y nos dejamos controlar por un vicio. Cuidado con eso. Porque estamos tomando la forma de hacer humor del mundo y la aplicamos acá, entre nosotros. Y no estoy diciendo que hay que ser grave y fome, no. Podemos hacer otra broma. Pero en este tipo de bromas estamos celebrando un pecado. Y no deberíamos celebrarlo. O también, por ejemplo, seguir la manera de resolver los problemas que el mundo tiene para no ser menos que los demás. Si, como decimos en chileno, me echan la choreada, son violentos conmigo, no, yo le respondo más fuerte. Voy a mostrar no ser menos que los demás. También es una forma de camuflarse, de tomar las mismas armas que el mundo, las armas en las cuales el mundo confía y pone su fe, nosotros también. Si ellos se valen de la violencia para conseguir, a nosotros también. Tomamos lo mismo, nos camuflamos, nos volvemos camaleones. Negamos ser discípulos de Jesús con eso. ¿Cómo poner en práctica esto, amados hermanos? Este es un esquema que resume. Si la gente se ve grande, Jesús se ve pequeño.
Y yo peco para salvarme por temor a las personas. Y tengo una identidad cambiante. Pero si la cruz se ve gigante y la gente pequeña, no peco para salvarme porque Dios me salvó. Y tengo una identidad segura. ¿Cómo poner en práctica esto? Mirémonos en el espejo de la palabra de Dios con total franqueza. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy siendo camaleón? ¿Me estoy mimetizando con los demás? ¿Negando mi identidad como discípulo en ciertas ocasiones? Y lo maravilloso es que delante de Dios podemos venir con toda franqueza, porque no está en juego nuestra salvación. ¿Recuerda lo que aprendimos el viernes? No está en juego nuestra salvación. Por el contrario, cuando vamos al Señor con toda franqueza y nos arrepentimos, se abren unas hermosas puertas que se llama gracia de parte del Señor. Y podemos ir a ellas en arrepentimiento, humildemente, para pedir perdón y recordar nuestro intercambio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tal vez hice todas las cosas que el pastor dio como ejemplo. Y así todo, tú fuiste fiel y mandaste a Jesús a morir por mí, a poner esos pecados sobre su cuerpo y ser clavado en la cruz por mí, para que yo reciba su justicia. Gracias, Señor. Gracias. Recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Y me levanto de la oración con mi nueva identidad. Soy discípulo, amado. Como dice el apóstol Juan, soy discípulo amado. Esa es mi identidad. Perdonado por la cruz y amado por el Padre. Y puedo vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Y esta es la vida de crecimiento del cristiano. La vida del crecimiento del cristiano no es el que menos peca, como ya hemos escuchado otras veces, sino es el que mira de frente su pecado, puede arrepentirse, gozarse en el intercambio y vivir cada vez más su identidad como discípulo, discípula amada de Cristo. Esa es la vida del cristiano de crecimiento. Por lo tanto, querido hermano, volvemos a recordar y dígale al que está a su lado ahora: por fe recibe el intercambio que Jesús hizo contigo en la cruz. Jesús hizo un intercambio contigo en la cruz. Así es. Queridos, para ir terminando, Jesús no actuó como un camaleón. Gracias, Señor, porque se mantuvo fiel, afirmando su identidad como el Hijo de Dios y Rey, Mesías de su pueblo. Déjame decirte, si hoy tú crees y confías en que Él es el Hijo de Dios y tu Rey Salvador, puedes recibir el perdón de tus pecados, aun si lo has negado anteriormente, y recibir a cambio su justicia que te libera de toda condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Pablo. Afirmando tu identidad como un pecador, salvado por su gracia, intercambiado en la cruz para recibir su misericordia. ¿Cómo responderás a su ofrecimiento de tomar tu lugar en la cruz? Digamos todos, por fe, recibe el intercambio que Jesús hizo contigo en la cruz. Oremos. Amado Padre,